De la herramienta constitucional, bien es sabido, que tiene el presidente Milei para vetar, ¿no? El tema es el uso y abuso de esta herramienta con algunos temas tan sensibles como tiene que ver con la salud, con los jubilados, y es un tema que indudablemente nos llama a la reflexión, al análisis y a la empatía también, ¿no? Respecto a, bueno, hasta dónde llegar con esta circunstancia. Matías Garcete Suárez es abogado, está con nosotros, lo saludamos. Hola, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, gracias por el tiempo y por la predisposición. Pensaba, doctor, la herramienta del veto, ¿no? Si bien está como una herramienta constitucional, el uso y abuso de esta herramienta, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, estamos ante una cuestión que no es nueva, el veto no es moderno, la realidad es que está previsto desde la Constitución de 1853, pero como vos bien decís, implica no solamente un tema legal, está previsto en nuestra Constitución, sí, artículos 80 y 83. Ahora, ¿qué pasa cuando se torna en algo habitual? Bueno, ahí ya entramos en otro cantar y discutimos si es una cuestión constitucional o no. Claro, ese es el tema y también apelando a la sensibilidad social, doctor, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, más allá de que sea una herramienta que tenga el Poder Ejecutivo, la historia en Argentina siempre ha dictado que el uso debe ser muy consciente y muy pensado, porque más allá de que esté esa posibilidad, como usted bien dice, hay cuestiones sociales que deben atender el parecer del Congreso. Cuando uno habla de veto presidencial, lo que refiere básicamente es que el Poder Ejecutivo, a través de su figura magna, que es el presidente, puede vetar una ley promulgada por el Congreso. Y acá hay una discusión, porque ambos son representantes del pueblo, el presidente es electo, pero los miembros del Congreso también, y los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado también. Entonces, acá hay un choque entre formas de pensar la sociedad entre el Congreso y el presidente. Claro. Jubilaciones, moratoria previsional, emergencia en discapacidad, claro, son temas que generan mucha discusión, ¿no? En el de a pie. Sí, sin lugar a dudas, son temas muy sensibles, siempre las cuestiones vinculadas con temas previsionales, como usted bien refiere, el tema de las jubilaciones, los aumentos, las moratorias, son temas sensibles. Actualmente, las cuestiones vinculadas con la discapacidad, los beneficios, el CUD, el famoso CUD, sí, que es el certificado para aquellas personas que puedan adherir a los beneficios de la discapacidad. Son temas muy sensibles que realmente hacen en la sociedad un escollo de una magnitud que no es solamente política. Creo que el gobierno tiene que tener una sensibilidad muy especial cuando toca estos temas, como también, por ejemplo, cuestiones vinculadas con el empleo. Son temas extremadamente sensibles que hacen que la sociedad se movilice. El veto, como usted dice, doctor, esta atribución del Poder Ejecutivo, a través del cual el presidente puede rechazar total o parcialmente, ¿no? Algunos artículos, y está establecido también en la Constitución Real. Pienso que habla de una debilidad política en función al debate, ¿no? Porque si algo hemos consagrado en la Argentina, que es el valor de la herramienta de la democracia, qué importante es con fundamentos concretos hacer estos debates y finalmente respetar esa voluntad. Sin lugar a dudas, concuerdo con vos en ese sentido. Me parece que este es un gobierno que en algunos puntos no se ha caracterizado por tener un termómetro preciso respecto de esto que estamos conversando del parecer social. Me parece que este veto es un veto que se debe revisar caras adentro del gobierno. Le explicamos un poco a la audiencia que cuando el presidente veta, ya sea total o parcialmente, regresa al Congreso para su análisis, y para que la ley se promulgue nuevamente tiene que tener 2/3 de mayoría, lo cual prácticamente es imposible por cómo está planteado el mapa político adentro de las cámaras del Congreso, y que por lo tanto
el veto es prácticamente una sentencia definitiva. Doctor, aprovechándolo, sabiendo que usted es penalista, hay muchas de las circunstancias, el Libragate, entre otros, que tienen contra las cuerdas al presidente. Allí la justicia había determinado de alguna manera que ese tuit no tiene un carácter institucional. ¿Cómo se cuela, ¿no?, las circunstancias de inteligencia artificial, tecnología, con el derecho penal, ¿no?, para empezar a evaluar algunas herramientas que son condenables, cuál sí, cuál no? Bueno, como siempre decimos quienes ejercemos la profesión, la normativa está siempre por detrás de la realidad. Usted habla de inteligencia artificial, prueba digital. La realidad es que estamos todavía desde lo normativo años luz para poder tener una respuesta favorable en los tribunales de cómo utilizar estas nuevas tecnologías. Pero, sin lugar a dudas, respecto al caso que usted bien refiere, es un caso donde se puede ver que la tecnología, la prueba digital, de aquellas cuestiones que son mediáticas, porque estamos hablando de una figura presidencial, son analizadas con mucho cuidado en sede penal. Muchas veces, del otro lado del escritorio, es decir, aquellos juzgadores, se encuentran con estas cuestiones que hasta les parecen novedosas, aunque parezca mentira y ya estemos muy avanzados en cuestiones de prueba. Uno cuando habla con jueces, con secretarios, prosecretarios, muchas veces se encuentran muchas dificultades en tener elementos o herramientas para saber cómo afrontar estas cuestiones que son tan novedosas. Claro. Y la última, doctor, enfrentar todos estos procesos penales que lamentablemente, digamos, estamos mal acostumbrados en Latinoamérica, ¿no?, respecto a las causas que tienen los presidentes o expresidentes, también el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, porque más allá de la lectura política que uno pueda hacer con esta cuestión, lo digo entre comillas, de alegrarse o no que esté un expresidente detenido, habla de todo lo mal que hemos hecho como país en democracia, ¿no? Sin lugar a dudas, cuando la división de los tres poderes no es una división clara y sana y los poderes se empiezan a tocar entre sí, nos encontramos con situaciones donde el Poder Ejecutivo está influenciando, para ser diplomáticamente correcto, al Poder Judicial, y donde efectivamente desde la justicia no logramos tener casos objetivos. Un caso objetivo es un caso donde se produce prueba y la subsunción de la norma determina la condena. Muchas veces, como el caso que usted acaba de referir, y muchos otros con condimentos políticos o con condimentos mediáticos, porque no hace falta que sea político. Muchas veces nos encontramos con casos mediáticos donde tenemos condenas que no entendemos. Ese tipo de casos lamentablemente se dan mucho en la justicia, y los operadores del derecho, que somos los abogados, lo que pedimos y lo que necesitamos es objetividad. Se tiene que fallar en todos los casos iguales, y no porque sea político o sea mediático se debe fallar en un sentido u en otro. Doctor Matías Garcete Suárez, gracias por el tiempo. Por favor, un placer. Saludos. Saludos.